Hola gentecilla, soy Laurel y hoy hablamos sobre la educación en Finlandia. Antes de empezar quiero decir dos cosas. Uno, me ha sorprendido un montón la cantidad de gente que ha venido nueva al canal. No sé si alguien ha hablado de mi vídeo o algo así, pero de repente habéis venido un montón de seguidores nuevos y mi vídeo tiene casi 30.000 visitas. Muchas gracias a todos y bienvenidos al canal. Y segundo, quiero pedir disculpas por haber tardado tanto en traer esta segunda parte que prometí hace mucho, pero es que he estado un poco liada. De todas maneras, si me habéis echado de menos, supongo que me estaréis siguiendo en mis redes sociales, donde estoy más activa todo el rato y eso. Qué publicidad tan sutil. Bueno, empezamos el vídeo. A grandes rasgos, la educación en Finlandia no es muy distinta a la de España. Tiene la educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación secundaria no obligatoria y universidad. Toda la enseñanza obligatoria es completamente gratuita. E incluso la universitaria, que no es obligatoria, también es gratuita. Ahora os explico todo. De 0 a 7 años no es obligatorio llevar los niños al colegio. Hay diferentes tipos de guardería, algunas que son como comunitarias y no hay que pagar, y otras que son de pago. No sé si os habéis dado cuenta de que tardan un año más en entrar al colegio. En España se empieza la primaria a los 6 años y en Finlandia a los 7. Durante este tiempo en las guarderías lo que se suele centrar mucho es en los juegos y en el ejercicio. Durante todo el periodo de educación vais a ver que se le da mucha importancia al ejercicio en los niños. Entonces a los 7 años empieza el colegio. Lo primero que me llamó la atención es que durante la educación primaria lo que más se intenta fomentar en los niños es la autonomía. Los niños van y vienen solos al colegio desde pequeñitos, también se les enseña a estar solos en casa y ser responsables y hacer los deberes, aunque no haya nadie vigilándoles. Es algo que a nosotros nos choca mucho porque jamás se nos ocurriría dejar a un niño de 7 años andando solo, pero allí es todo lo contrario, es como que lo incentivan mucho. Y ahora voy a hablaros de cómo son los centros en sí, porque he tenido la oportunidad de ver algunos cuando estuve allí en Finlandia. Os voy a poner imágenes mientras estoy hablando para que entendáis bien qué es lo que estoy intentando contar. Bueno, pues yo estuve haciendo prácticas en un colegio y lo primero con lo que me encuentro es con un patio gigantesco con un montón de cosas tipo canchas de baloncesto, campos de fútbol y lo que más me sorprendió, una zona de skate justo en la puerta. No sé, me sorprendió mucho, pero es como os he dicho, es que no para de darse la importancia durante toda la etapa educativa al ejercicio. Vi a los niños entrar en el centro y lo primero que hacen es quitarse todos los zapatos. Los dejan en la entrada y van por todo el centro en calcetines. Esto ocurre porque como la mayoría del tiempo Finlandia está completamente nevada, no es muy recomendable lo de entrar mojando todo el suelo, porque mezcla de suelo y niños corriendo no puede salir muy bien la cosa. Así que sí, van todos los niños descalzos por el colegio. Y llegan muy temprano y antes de que empiecen las clases veo que los niños cogen de un armario guitarras y se ponen ahí a tocar o se ponen a jugar al ping pong en mesas que hay ahí en mitad del pasillo. Y es que allí los colegios no solo son el centro educativo, sino que también les dan la oportunidad de ir allí a hacer un montón de cosas. Os explico. El colegio no es solo para estudiar, sino que por las tardes también pueden ir los niños para echar el rato, tienen un montón de actividades extraescolares, tienen para hacer pintura, tienen incluso una sala de videojuegos en el centro del que yo estuve. Así que los niños no tienen esa percepción de ir al colegio es aburrido, sino que lo usan para muchas más cosas. El centro en el que estuve era increíble, ¿vale? Tenía un montón de salas, tenía una biblioteca gigantesca, como os he contado, un montón de material y por ejemplo un montón de salas que aquí no tendríamos en la vida. Los niños allí tienen asignaturas comunes como lengua, matemáticas, etc. Pero también tienen otras que no tienen nada que ver con las de España. Por ejemplo, tienen una asignatura que es hogar, en el que aprenden a hacer la colada, a cocinar, etc. Literalmente tienen una sala en la que hay un montón de lavadoras y los niños aprenden a hacer la colada. Me parece súper útil y no sé por qué no se hace aquí. Bueno, sí que sé por qué no se hace aquí, porque ni de coña se dedica aquí tanto dinero a la educación como allí en Finlandia. También tienen salas para aprender a coser, también tienen talleres para aprender bricolaje. No sé, tienen un montón de recursos y eso hace que los niños puedan hacer literalmente de todo. Ahora os voy a hablar de cómo es el aula en sí. En cada aula no hay más de 24 o 25 niños y siempre hay más de un profesor. Hay un profesor con una especie como de tutor de prácticas, también van viniendo profesores de apoyo, vienen profesores a hacer diferentes actividades como dictados, etc. Hay mucho movimiento en el aula y mucha ayuda al profesor. Y esto os va a chocar mucho, no tienen más de 3 horas de clase al día. Os explico, los horarios a lo mejor pueden ir de 8 a 12, en el que
de 9 a 10 es un recreo. Sí, las clases son muy cortas. Y claro, yo sabía que la jornada laboral en Finlandia no concuerda con eso, entonces le pregunté a los niños que qué hacían si iban a casa y no estaban sus padres y dijeron que se quedaban solos, que no pasaba nada, se ponían a hacer los deberes o lo que sea. Y a mí me chocó tantísimo, o sea, unos niños de 7 años son más maduros que la mitad de la población española. Las clases eran muy amenas y muy rápidas, duraban 40 minutos, 45, y tenían un montón de descanso entre ellas. Una cosa que me dejó en shock es que el profesor decía a lo mejor, vale, los deberes que tenéis que hacer son estos, y de repente los niños se largaban. Yo decía que a dónde se habían ido y dice, hacer los deberes. Los niños tenían libertad para irse donde sea. Yo me asomaba y estaban a lo mejor algunos tirados por el suelo, otros en un sofá, y estaban todos haciendo realmente el trabajo. Cuando le pregunté al profesor que cómo había conseguido esto, me enseñó que tenía un pequeño semáforo en la clase en el que ponía tu nivel de credibilidad. Si hacías realmente los deberes cuando el profesor te daba esa credibilidad, pues estabas en verde, y si no, estabas en rojo y te tenías que quedar en clase. Ser profesora en un colegio de Finlandia fue muy divertido y los niños eran adorables. Del instituto no voy a hablar mucho porque por lo que tengo entendido es completamente una continuación del colegio. De hecho, el centro en el que estuve era tan grande que también tenía un instituto anexo y todos estaban ahí en el mismo centro. Así que básicamente las reglas siguen siendo las mismas. Cuando terminan el instituto a los 16 años pueden elegir entre hacer una especie de bachillerato o una escuela profesional que les enseñe algún oficio. Y después llega la universidad. Como os hablé en el vídeo anterior, que os pondré el link por aquí, la universidad es completamente gratuita. Y no solo eso, sino que también los másters son gratuitos. Y no solo eso, sino que por hacer un doctorado allí te pagan bastante bien. O sea que hacer estudios universitarios en Finlandia realmente merece la pena. Por eso hay un montón de gente de todo el mundo que se va a estudiar en Finlandia. Como os digo, conocí a gente de África, de India, de Asia, todos estudiaban allí. En la universidad son muy hospitalarios, cuando llegas te dan un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me dieron esta bolsita en la que te venía, por ejemplo, un mapa del centro, que era bastante gigantesco y ahora os contaré por qué, una tarjeta prepago con la que poder llamar a tu país, una revista en la que te aconsejaba sitios que visitar en la ciudad, no sé, cosas muy útiles, la verdad es que estaba muy bien. Bueno, como os he dicho antes, la universidad es gigantesca, ¿vale? Yo estudiaba en Oulu, que está como en la mitad de Finlandia. Si os dais cuenta, el mapa de Finlandia parece una flamenca. Yo desde que lo vi ya no lo pude dejar de ver. ¿Por qué el centro era tan gigantesco? Es como vivía en una zona en la que hacía bastante frío, todas las facultades están unidas en un edificio para que no te congeles teniendo que ir de una zona a la otra. Podías tardar como 15 minutos en ir desde una esquina de la universidad a la otra. Era gigantesca. Y había un montón de restaurantes, etc. La primera duda que supongo que tenéis es que sí, se puede estudiar perfectamente en Finlandia porque casi todas las clases están disponibles en inglés. Como estudiante de magisterio puedo decir que mi carrera es maravillosa, se puede hacer un montón de cosas, las clases son súper interesantes y lo recomiendo muchísimo. Aunque he conocido la experiencia de otros compañeros que por ejemplo han estudiado química o ingeniería y no están tan contentos, creen que no hay tanta diferencia entre la universidad en España y allí. Supongo que es como todo, depende de la carrera que hagas y de tu forma de ser, si concuerda esa metodología con la tuya o no. Otra cosa que está muy bien de la universidad en Finlandia es que te dan un montón de descuentos por ser estudiante. Puedes entrar gratis a sitios y por ejemplo cuesta súper barato comer en la universidad. Que a ver, ya lo dije en el otro vídeo, la comida es una basura, pero es que te costaba 2,5 € el menú. Y si tienes en cuenta que 4 filetes de pollo te costaban 9,5 € en el supermercado, pues yo iba a comer a la universidad todos los días, literalmente, iba hasta los sábados a comer a la universidad. Igual que en el centro de primaria, en la universidad había un montón de salas que molaban muchísimo. Por ejemplo, había un montón de salas de música en la que tú podías pedir o un piano o una guitarra y te lo concedían solo por ser estudiante de la universidad. También había salas de teatro, salas de bricolaje en la que yo he visto literalmente a gente haciéndose muebles que después se llevaban a su casa. También había varias salas de arte con un montón de material a disposición de todos los alumnos. Eso era el cielo para mí, ¿vale? A mí que me encanta el dibujo estaba flipando. Y también había otras salas como laboratorios y zonas de robótica que no llegué a ver porque yo no estudiaba en esa zona, pero sé que estaban ahí. La universidad también contaba con un montón de espacios en los que la gente simplemente podía estar ahí todo el rato. Por ejemplo, mi universidad tenía telas, que era una zona con un montón de mesas y tal, en la que la gente quedaba para hacer los trabajos
Y una cosa muy llamativa, que es lo primero que quiere ver todo el mundo, es la Nest Room. Básicamente es una zona con parque y con pubs en la que la gente se echa a dormir. Me parecía una idea genial, más de un par de veces me he tumbado allí. Como dije también en el vídeo anterior, allí no se trabaja tanto por exámenes, etcétera, sino que le dan mucha importancia a ir a clases y hacer trabajos de reflexión. Básicamente lo que les gusta a los profesores es ver que hay un ambiente participativo. Eso se ha trabajado desde primaria. Ya os digo, lo que yo veía es que era todo el rato una conversación alumno-profesor. El profesor propone un tema y lo que quiere es que tú estés hablando todo el rato. Cuanto más participes en clase, mejor nota tendrás, por así decirlo. Aunque tu opinión no concuerde con la del profesor, le gusta que tú hables. Y como ya dije, otra cosa que también llama mucho la atención es el sistema de notas en Finlandia, que va del 0 al 5, en el que 0 es un suspenso, pero un 1 ya es un aprobado, hasta el 5 que es la matrícula de honor. Así que sí, es muy fácil aprobar en Finlandia. En cuanto a los máster y los doctorados, he conocido también a gente que lo está haciendo allí y están muy contentos porque eso, los máster y los doctorados suelen ser una cosa muy cara en el resto del mundo, pero allí son gratis. Y de hecho, si pides becas te dan bastante dinero, así que no es de extrañar que casi todo el mundo quiera estudiar allí. Y eso es todo, espero que este vídeo os haya parecido interesante y que si tenéis alguna duda más me la escribáis en los comentarios. Os prometo que el próximo vídeo no va a tardar tanto en llegar, ¿de acuerdo? Me voy a tomar YouTube más en serio y espero que me estéis apoyando. Muchas gracias, ¡chao!